libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Cuánto lo tienen? Amén, gloria a Dios, aleluya. Leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo: tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarme 2 de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: para ti, vasija prestada de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus 2 hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. He titulado esta enseñanza: la unción que rebosa. Gloria al que vive y reina, aleluya, porque el Señor ya había descendido esa unción en esta mañana. Y el Señor, así como hizo en este pasaje de esta viuda, gloria a Dios, quien tuvo un acontecimiento en su vida muy duro, el Señor le proveyó ese aceite que rebosaba. No cesó el aceite, gloria a Dios. El tema es que no te amedrenten tus acreedores, porque muchas veces esos acreedores o deudores o cobradores llegan a nuestra vida y llegan a robarnos la paz, el gozo, aquella tranquilidad que Dios ha regalado a nuestras vidas. Esta historia habla de una mujer. Registra la palabra del Señor que su esposo había fallecido, había muerto. Por lo tanto, era una viuda. Aquella viuda había quedado sin nada. Lo único que tenía seguro en este momento eran sus 2 hijos, más aquellas deudas que había dejado aquel esposo. Pero me llama la atención algo tan maravilloso que acontece en este capítulo, y es que esta viuda llega directamente ante el profeta Eliseo. Ella no va donde otra persona que piensa ella que puede dar la solución o una respuesta a esta situación. Ella llega directamente ante aquel profeta Eliseo. Ella llega buscando una respuesta, pero este siervo le responde a ella, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Quizás ella vio una solución en ese profeta, en ese siervo de Dios. Ella veía la respuesta ante aquella adversidad, ante aquellos deudores que estaban con insistencia cobrando y que querían tomar por esclavo a 2 de sus hijos, sus 2 únicos hijos que ella tenía. Pero ella, viendo como madre, no quería entregar a sus hijos a esclavitud. Así muchas veces sucede en nuestra vida. No queremos que nuestros hijos estén al servicio y a la disposición del Señor. Gloria a Dios. Todos anhelamos que nuestros hijos estén allí a la disposición del Señor y no entregarlos a aquella esclavitud. Pero esta mujer hizo algo y fue buscar una pronta respuesta, una pronta solución a esta situación, para ella no entregar sus hijos como esclavos. Gloria a Dios. Ella llega ante el profeta y le recuerda y le dice: mi esposo ha muerto, pero recuerda que él era un profeta del Señor. Era aquel que estaba presto al servicio del Señor. Era aquel que estaba allí en medio de cada oración, en medio de cada servicio, en medio de cada ayuno. Allí estaba presente.
este siervo del Señor, pero en este momento había fallecido. Ella se encontraba en medio de angustia, de dolor, de sufrimiento, en medio de que su visión en ese momento estaba un poco borrosa, ya que ella estaba buscando salida y aparentemente no la encontraba. Aun cuando ella llega delante del profeta Eliseo a pedir una ayuda, a pedir esa solución, el profeta le dice: ¿qué haré yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pero esa expresión, gloria a Dios, tiene un significado. Aleluya. Gloria a Dios. El acreedor es aquel cobrador quien presta. Tiene derecho de obtener algo. En medio de estos acreedores que estaban en esta situación, buscando esos hijos de esta sierva, ellos se sentían con un derecho de quitar esos hijos para volverlos esclavos ante la presencia de ellos, para que ellos pagaran la deuda de su padre, porque de una u otra manera debían pagar, debían cancelar esa deuda. Gloria a Dios. Y dice: ¿qué te haré yo? Le dice el profeta Eliseo a esta viuda. Y quiere decir disposición de ayudar. Cuando este profeta dice: ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo por ti? ¿En qué te podré ayudar? Voluntad de realizar algo para solucionar un problema. Aunque esta viuda fue delante de la presencia de Eliseo y Eliseo le dice: ¿qué te haré yo? Ella vio una disposición de parte del profeta para ella. Quizás el profeta no le dijo: aquí tienes tanto de dinero y con esto vas a pagar ciertas deudas. O te voy a dar ciertos animales para que con esto canceles la deuda. No, el profeta no ofreció nada de eso. El profeta ofreció algo especial y fue su ayuda y su voluntad. Dispuso para ayudar a aquella viuda. Así como muchas veces sucede en nuestras vidas, cuando estamos en medio de aquellas angustias, en medio de las deudas, cuando nos endeudamos demasiado, que muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos qué salida tomar, porque aún cogemos una deuda y creemos solucionar una y hacemos otra más grande. Y cuando viene a ver, ya la cifra es demasiado grande. Quizás así le sucedió a este hombre ya muerto, que él había prestado, él se había endeudado por tal motivo. Debía cierta cantidad de dinero. Pero el profeta Eliseo se dispuso ante aquella viuda a escucharla y a ofrecer esa solución juntamente en la presencia del Señor. Y Eliseo le da unas directrices a esta mujer. Pero antes de esas directrices, él le pregunta: ¿qué tienes en casa? Hoy te pregunto: ¿qué tenemos en casa que nos puedas? Muchas veces en casa tenemos cosas que nos estorban. Muchas veces en casa tenemos aquellas cosas que están ocupando un lugar no adecuado. Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en casa? Y ella le manifestó y le dijo que solamente tenía una vasija de aceite. No dijo: tengo una cantidad de aceite, ni una pimpina de aceite, ni un tanque inmenso de aceite. Dijo: una vasija. Con algo tan poco, el Señor hace algo tan inmenso cuando hay fe de parte de nosotros. Porque esta mujer obedeció. Esta mujer siguió aquello que le dijo Eliseo, donde le dijo: ve a tu casa, juntamente con tus hijos, dile a los vecinos que te presten una vasija. Pero no le dijo que estas vasijas tenían que estar llenas. O le dijo que tenían que estar llenas. No, debían estar vacías. Así como muchas veces sucede en nuestras vidas, que cuando aquellos problemas nos abaten, aquellas dificultades nos abaten, aquel momento fuerte abate nuestra alma, muchas veces nos sentimos vacíos. Aún le preguntamos al Señor: Señor, ¿dónde estás? Me siento triste, me siento sola, me siento aislada, me siento aislado. En este momento, esa vasija representamos tú y yo. El profeta Eliseo le dio unas características específicas de aquella vasija. Y la vasija no podía estar llena.
porque entonces no ocurriría el milagro. ¿Cómo está tu vasija en este día? ¿Cómo está mi vasija en este día? Gracias al Señor, el Señor ha derramado de su unción en esta mañana sobre nuestras vidas. Quiere decir que nuestras vasijas están llenas de ese aceite fresco, de esa unción fresca que el Señor ha depositado en esta mañana en nuestras vidas. Gloria a Dios. Esta mujer obedeció aquello que envió el profeta Eliseo. Ella fue obediente juntamente con sus hijos. Sus hijos fueron de casa en casa pidiendo aquellas vasijas prestadas. Pero algo tan específico y tan secreto, y es que Eliseo le dice a esta viuda: ven, enciérrate. No le dijo que lo hiciera en público, le dijo: ven, tú y tus hijos enciérrense. Y allí es donde iba a operar el milagro. Así como el Señor nos dice muchas veces: ven, cierra la puerta, ven, tú allá en la intimidad, yo allá en la intimidad, que allá voy a hacer cosas grandes y ocultas, las cuales lo voy a ver reflejado en público. Pero ve en lo secreto, ve, corre. Ve al secreto allí donde yo voy a hablar contigo, donde tú y yo vamos a tener una intimidad. Ve, corre. Así le dijo el profeta a esta viuda: ve, enciérrate tú y tus hijos. ¿Y por qué colocó sus hijos también? Si ella podía hacerlo simplemente ella sola. Porque esos hijos iban a ver el milagro que Dios iba a hacer en ese momento. Por eso era necesario que ellos fueran testigos de ese milagro sobrenatural que Dios iba a obrar en medio de esta situación. Esta mujer obedeció, fue con sus hijos, se encerraron en medio de allí, de esa intimidad. Ella oraba ante el Señor. Ella clamaba ante la presencia del Señor. Aunque su corazón estaba dolido en ese momento, aunque su corazón estaba entristecido y angustiado, situaciones, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién vamos a clamar? Cuando tu corazón y mi corazón están destruidos, se sienten desconsolados, se sienten con tanta tensión, ¿a dónde vamos? Déjame decirte que esta mujer, esta viuda, fue directamente ante la presencia del Señor. Ella obedeció a aquella fuente que Dios había permitido en su vida, que le ayudara, que le aconsejara. Ella obedeció. Y aún en medio de esta intimidad, ella vio la respuesta de parte de Dios a su vida. Y a ella en ese momento no le importaban aquellos cobradores. En ese momento ella estaba en intimidad con el Señor, esperando la respuesta, esperando ese maravilloso milagro que iba a acontecer, que iba a ocurrir en minutos. ¿Sabes? Pero algo maravilloso es que esta viuda, a pesar de su situación, de la circunstancia que estaba viviendo, ella no dudó del poder de Dios. Su fe no menguó, a pesar de que su esposo era un profeta, un servidor del Señor. Ella no lo dudó. Su corazón se entristeció como todo ser humano, pero ella no dudó. Ella no dijo: ¿será que voy a tal parte? ¿O será que voy donde mi amiga, donde mi familia? No, ella no hizo eso. Ella fue dirigida por el Padre Celestial. Ella le preguntó antes de ir, gloria a Dios, antes de ir ante el profeta, ella primero le preguntó al Señor. Fue el Señor quien la direccionó directamente ante el profeta Eliseo. Y es de parte de Dios cuando nosotros le pedimos la guía al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos comportarnos en esas circunstancias? Será nuestra reacción ante aquellos momentos de angustia, de aflicción, de dolor, de sufrimiento, de escasez, de falta de alimento, aún de falta del vestido. ¿Cómo nos comportamos nosotros ante aquella presencia? ¿Será que nosotros renegamos? Ay, no, Dios mío, otra vez a mí. Ay, ¿hasta cuándo será ese proceso? Todavía estoy en el proceso.
Ella no renegó, a pesar que aparentemente todo estaba gris. Ella no renegó. Ella se llenó de confianza, de su fe, a creer que solamente en Dios estaba la respuesta. Gloria a Dios. Ella obedeció, empiezan a llenar esas vasijas. En medio de ese acto que están haciendo, ella y sus hijos se dedicaban a pasar aquellas vasijas. Registra la palabra. ¿Qué quiere decir? Que ella era la que echaba el aceite. Ella era la que llenaba esas vasijas de aceite. Gloria a Dios. Y en medio de ese llenar, yo pienso que ella estaba allí en intimidad con el Señor orándole, como muchas veces tú y yo, cuando llega esa bendición a nuestras manos, el dinero que nosotros le decimos, Señor, bendice, Dios mío, este dinero, multiplica, Dios mío. Así cuando llegan otras bendiciones, estamos allí en intimidad con el Señor, pidiéndole que Él lo bendiga, que lo multiplique, que tome el control, que Él bendiga aquellas ofrendas, aquellos diezmos, aquello que nos han regalado. Así estaría esta viuda. En medio de la vasija estaría allí en comunión con el Señor. Estaría allí pidiéndole al Señor. ¿Sabe? Pero algo maravilloso, gloria a Dios, que ocurre en medio de todo este pasaje. Y es que ella empieza a llenar, como cuando el Señor nos llena de su presencia, como lo que sucedía en esta mañana. El Señor llenaba y nosotros queríamos más. Queríamos más y queríamos más. Así sucedió en ella. Ella estaba tan conectada con el Señor que ella estaba llenando la vasija y le decía a los hijos, pásame la siguiente, pásame la otra, pero ella ahí en comunión con el Señor, en comunión, en intimidad con el Señor, llenando esa vasija. Y ella seguía pidiendo más, hasta llegar un momento en que tuvo que parar. Cesó ese aceite porque ya no había más vasijas. Porque ya todas aquellas vasijas que habían pedido prestadas estaban inmediatamente llenas del poder de Dios, llenas de ese aceite fresco, llenas de la unción de Dios. Cuando su hijo le proclama, ya no hay más, se acabaron, ella hace un alto y mira inmediatamente el milagro ejecutado. Gloria a Dios. Un milagro sobrenatural, porque ella tenía una poca cantidad de aceite. Ella no tenía una cantidad amplia de aceite, la cual podía reenvasar en otra vasija. No, ella tenía poco aceite, pero tenía gran fe. Gloria a Dios. Que aunque uno era poco, el otro era aumentado inmediatamente. Y con esa fe, esta mujer pudo ver la respuesta de parte de Dios en su vida. Pudo ver cómo ese milagro creativo ocurrió en cuestiones de minutos, de segundos, este milagro. ¿Hace cuánto tiempo estamos esperando un milagro? ¿Hace cuánto tiempo llevamos esperando esa respuesta de aquel milagro que hemos estado allí pidiéndole al Señor, allí en intimidad? Gloria a Dios. ¿Hace cuánto tiempo? La vasija es una pieza pequeña de barro. Hay en diferentes tamaños. Sirve para contener especialmente líquido. Lo que retenía esta vasija. Estas vasijas quizás habían en diferentes tamaños, porque dice que ella mandó a buscar a sus hijos, a los vecinos, en casa de los vecinos. Pienso yo que todos los vecinos no podían tener una vasija del mismo grande o del mismo tamaño. Gloria a Dios. Y que allí era donde iba a reposar ese aceite. En aquella vasija, en aquello hecho con delicadeza, con un tiempo tomado, el cual se ve reflejada esa llenura cuando Dios obra este milagro. Y el aceite simboliza la unción y la presencia del Espíritu Santo, aquella que nos da
y nos brinda alegría, gozo, paz. Gloria a Dios. Aquella representación en aceite estaba siendo llena esas vasijas. Gloria a Dios. El aceite es un símbolo rico que refleja la presencia y el poder de Dios. Y si miramos ejemplos en la Biblia con el aceite, gloria a Dios, se hacían diferentes tipos de llamados o ungimientos a aquellas personas. Y una de esas podemos ver que fue el rey David, cuando lo ungen con aceite. Dice el salmista, gloria a Dios, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, y de ahí en adelante podemos ver que el aceite no cesó en la vida del rey David. Dice que su aceite esté rebosando, no dijo que el aceite tuyo esté por la mitad de mi vida para yo servirte. Y así sucedió con el rey Saúl. Cuando el rey Saúl es ungido, ciertamente usa el aceite. Gloria a Dios. Y así sucesivamente para ungir a cada rey. Gloria a Dios. Los beneficios del aceite. El aceite trae muchos beneficios. Gloria a Dios. Porque estamos hablando en específico del aceite de oliva. Gloria a Dios. Es el que más se usa para consagrar, para ungir, para orar las casas y para hacer muchas otras actividades. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Beneficios del aceite. El aceite, uno de los beneficios es consagración o consagrar. Y esto lo podemos ver en el libro de Levíticos, capítulo 8. Gloria a Dios. Levítico, capítulo 8, versículo 2. Gloria a Dios. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificar. Aleluya. Para santificarlo. Ungió en ese momento fue Moisés quien unge la cabeza de Aarón. Y lo hizo con aceite, gloria a Dios, para consagrar la vida de Aarón al servicio del Señor. Vemos cuán beneficioso es ese aceite que el Señor derrama en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios. Otro beneficio es la unción para reinar. Primera de Samuel, gloria a Dios. Primera de Samuel 16, versículo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Dios. Samuel unge la vida de David. ¿Y con qué lo hizo? Con aceite. Cuán beneficioso es el aceite en nuestras vidas. Porque ese aceite, esa presencia del Señor nos ayuda cada día más a consagrarnos ante Él, a consagrarnos ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquella presencia, aquella unción que nos ayuda a ese temor reverente al Señor, a nosotros contenernos de no pecar, de no hacer lo malo ante la presencia del Señor. Que esa unción, porque ese poder, porque ese consagrar, allí está la presencia del Espíritu Santo de Dios, aquel que nos redarguye, aquel que nos dice no hagas esto, estás haciendo lo malo. Gloria a Dios. Dice el tercer beneficio, brillo en el rostro. Oh, gloria. Cuando decimos, tiene el rostro diferente, hermano, hermana, y usted qué se echó, usted se colocó en su rostro, el rostro diferente, qué crema se está aplicando, y aún las personas allá afuera nos preguntan, ¿tú qué tienes? Te veo diferente, te veo raro, ¿qué te hiciste? Esto lo podemos encontrar en el libro de Salmos, gloria a Dios. Salmo 104, gloria al que vive, 104 versículo 15, gloria a Dios. Salmo 104 versículo 15 dice,
Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Gloria a Dios. Aquí nos regala dos cosas. Aparte del aceite, gloria a Dios. Aleluya. Aparte del aceite que hace brillar tu rostro y mi rostro, cuando estamos allí en medio de la presencia del Señor buscando cada día más ese sustento, Él nos regala algo y es el pan de vida, ese pan que sustenta nuestras vidas, ese pan que está allí cuando tú y yo tenemos esa sed, esa hambre, de esa comida, de ese banquete exquisito en lo espiritual. Ese pan que sacia nuestra necesidad, ese pan de vida es Jesucristo. Ese pan de vida es esta palabra que Él nos dejó, la cual cuando tú y yo nos deleitamos escudriñando, ahí alimentándonos, quedamos llenitos, quedamos saciados de ese pan. Gloria a Dios. Y que el cual también nos regala ese brillo en nuestro rostro, ese brillo inigualable que solamente viene del Espíritu Santo de Dios. Eso no se consigue que yo voy a una tienda naturista y me voy a comprar una crema o voy a preguntar un gel y me voy a aplicar en mi rostro. No. Este brillo natural, espiritual, solamente se consigue en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuarto beneficio, algo tan maravilloso. Ese lo voy a dejar de último. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quinto beneficio, vamos a volarlo porque este está más sabroso. Devolución, Nehemías 5:11. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Nehemías 5:11. Os ruego que les devolveréis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite, que demandéis de ellos como interés. Gloria a Dios. Devolvería, gloria a Dios, esta devolución de Nehemías 5:11. Gloria a Dios. El Señor nos devolverá esa unción, ese renuevo, ese aceite fresco que muchas veces por estar mucho tiempo en esa vasija se vuelve rancio y apestoso. Gloria a Dios. El punto número 4 dice que no se agotará el aceite. No cesará el aceite como sucedió en esta historia, la cual por motivo de no haber más vasijas tuvieron que hacer un alto y cesó el aceite. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Gloria a Dios. Una historia conmovedora. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Gloria a Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Dice que la harina y el aceite no escasearán. Y nos quedamos allí un momento en medio de esta otra historia que es comparada. Gloria a Dios. Elías y la viuda de Sarepta. Otra viuda. Gloria a Dios. Esta viuda, en comparación a aquella, esta viuda no registra en qué tiempo murió su esposo, si era hace mucho o hace poco, no lo registra. Pero registra que algo comparado con aquella viuda, tenían en común un hijo. Aquella viuda tuvo dos, pero en esta historia, esta viuda solamente tuvo un hijo. Y llegó el profeta Elías
a aquella viuda, casa de aquella viuda, cuando esta mujer se encontraba en disposición de preparar unos alimentos. Dice la palabra, registra en medio de esta historia, que aquella mujer estaba dispuesta juntando la leña para hacer ella comida para ella y su hijo y echarse a morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ella estaba preparando todo para hacer el proceso, el procedimiento de la preparación de aquellos alimentos. Cuando llega el profeta Elías a su casa y le dice que le dé de comer, que le dé de beber, y ella le responde: solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite para preparar este alimento. Solamente alcanza para mi hijo y para mí. O sea, para ti no alcanza y tú me vienes a pedir. Ahí había escaseado. Había escasez en ese momento, como muchas veces hay en nuestras vidas. Escasez de la palabra, escasez de la oración, escasez del ayuno, escasez de la búsqueda del Señor. Pero a pesar que hubo esta escasez y que era visible en este otro pasaje, en esta historia, la mujer no le dijo al profeta Elías: mejor vete porque yo creo que no me va a alcanzar y yo no te puedo dar. Y ella no renegó, ella obedeció. Tuvo en común con aquella viuda. Obedecieron a lo que el profeta había enviado a decir a estas mujeres. Ellas obedecieron y esta mujer se dispone a preparar aquel alimento. Gloria a Dios. Ella dispuso en preparar este alimento. Cuando ya está el alimento, ella primero se lo coloca al profeta. Ella no dijo: se lo voy a colocar primero a mi hijo por hambre, porque mi hijo me está pidiendo comida. No, ella fue y atendió a aquel profeta primero. Cuando le coloca este alimento al profeta, sirve a su hijo y creo que servirá el de ella. Gloria a Dios. Pero algo maravilloso que acontece en esta historia, y es que sucede algo también sobrenatural, y es que el aceite no cesa. Esta mujer, a pesar que estaba en un momento de escasez, ella obedeció y le sirvió a aquel siervo del Señor. ¿Sabe que Dios vio la disposición de esa mujer? Vio cómo lo hizo con amor, que aunque solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite, ella se dispuso a preparar ese alimento con tanto amor. Y yo pienso que en medio de esta preparación de los alimentos, ella estaba haciendo como aquella viuda cuando estaba llenando esas tinajas, esas vasijas. Estaba ahí en intimidad, ahí en oración. Como cuando tú y yo preparamos aquellos alimentos y empezamos a orar: Señor, bendice, Dios mío, multiplícalo, ríndelo, Señor, dale el sabor, el sazón. Así estaba esta viuda en ese momento, porque ella no despreció la bendición que el Señor le iba a dar por medio de este profeta. Ella siguió y obedeció. Pero sabes que ella no puso la mirada en qué me va a dar después, en qué me va a proveer después, con qué me va a sorprender después. No, ella lo hizo con amor, ella lo hizo con esa pasión, con ese deseo, y le sirvió a aquel profeta. Cuando aquel profeta se está alimentando, después que termina, ven ese milagro que Dios obra de una manera sobrenatural. Y es, gloria a Dios, que Elías le dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces la mujer le dijo a Elías, ella había atendido a ese hombre y sabía que era un siervo de Dios, pero ella le confesó esto. ¿Por qué? Porque vio inmediatamente ese milagro sobrenatural, que después de haber escasez en su casa, hubo una abundancia. Y dice la palabra del Señor que no cesó, o sea, no faltó en ese hogar el alimento, el aceite, aquella harina. Muchas veces nosotros
esas vasijas, nos hemos encontrado escaseadas de aceite por las circunstancias, por lo que estemos viviendo. Muchas veces ese aceite se ha ido secando, se ha ido secando, se ha ido secando, aún de tanto tiempo estar allí reservado, porque no le damos ese uso a ese aceite que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Pero en este momento, estas dos historias, ellas activaron ese aceite, esa unción, esa fe, esa obediencia que Dios había dado a sus vidas. Ellas lo activaron y por tal tuvieron una respuesta. Y no fue una respuesta que tardó años, fue una respuesta, un milagro creativo, un milagro en segundos, en medio de poco tiempo. Ellos dieron la respuesta de parte de Dios. Ellas y sus hijos, porque no solamente ellas, sino que sus hijos fueron testigos fieles de ese Dios todopoderoso, de ese creador que de la nada vuelve mucho, que de lo poco multiplica, que del desierto bendice. Aquel Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, de Jacob. Aquel Dios de Moisés, ese mismo Dios que hoy en día tú y yo confiamos y creemos en Él. Que aunque no lo hemos visto, hemos sentido y hemos visto sus maravillas. Gloria a Dios. Porque en medio de estos pasajes, estas mujeres quizás no vieron a Jesús literalmente allí, haciendo ese milagro. Pero el Señor permitió un ángel que a través de ese ángel obraran estos milagros. Aquellos ángeles fueron aquellos profetas que el Señor envió a aquellas mujeres delante de la presencia de ellas. Ellas obedecieron aquellas instrucciones que aquellos ángeles, que aquellos profetas daban a sus vidas. Y ellas pudieron ver la respuesta de parte de Dios en sus vidas. Esta mujer, gloria a Dios, esta viuda con sus dos hijos, de Segunda de Reyes capítulo 4, gloria a Dios. Ella en el momento que ve este milagro, ella se asombra y le da gracias al Señor. Pero ocurre algo tan maravilloso, gloria a Dios. Y es que ella llega ante el profeta Eliseo, gloria a Dios. Y le dice, vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Antes de ella tomar esas vasijas y darle una disposición, ella fue ante el varón, ante el profeta de Dios. Y ella le dijo, le contó lo que había sucedido. Gloria a Dios. Pero él vuelve y le aconseja con la dirección. Y le dice, ve y vende. No le dijo, ve y reserva todas las vasijas que llenaste. Ve y vende aquellas vasijas para que pagues a esos acreedores, para que pagues las deudas. El Señor, por medio de este profeta, le dio una orden, y es que ella debía ir juntamente con sus hijos a vender estas vasijas de aceite para saldar aquella deuda que había dejado su esposo, aquellas deudas que en ese momento a ella llegaban a su mente y la habían atribulado, aquellas deudas las cuales Dios le permitió un milagro sobrenatural y fue ser llenas aquellas vasijas. No dice qué cantidad de vasijas fueron, pero tuvieron que ser las suficientes, porque ella fue y vendió aquellas vasijas de aceite. Pero aún le quedaron que ella tuviera el sustento de ella y de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Gloria a Dios. Quiere decir en pocas palabras que esta mujer, el Señor le regaló una microempresa, porque le quedó aceite de reserva. No dice que en todo lo que ella vendió, ahí cesó el aceite y culminó. No, dice que ve y vende.
y que lo que queda vivirás será tu sustento. ¿Por qué? Porque el sustento de esta viuda era su esposo. Era aquel proveedor, aquel que se encargaba de traer el sustento diario. Aquel que pagaba los servicios. Aquel que pagaba aquellas deudas. Era él ese proveedor. Pero como este esposo desafortunadamente había muerto, a ella le tocó, junto con sus hijos, afrontar esta situación, que no fue fácil para ella, porque ella lloró, y lloró amargamente, sufrió, tuvo dolor y tristeza en su corazón. Pero todo esto sucedió antes que aconteciera este milagro. ¿Será que tu vasija necesita restauración? ¿Será que tu vasija necesita una doble porción de unción? ¿Será que tu vasija y mi vasija necesitan ese brillo? Gloria a Dios. ¿O será que nuestras vasijas no quieren cesar el aceite? Gloria a Dios, aleluya. Esa unción y ese aceite fresco. Así como esta viuda, con aquellas vasijas que le quedaron, ella tuvo un cuido que no le cayera agua, un cuido que no le cayera algún animal, algún insecto. Ella las mantuvo allí, en un lugar fresco, en un lugar donde allí podían estar en un espacio estable. Porque si de pronto las movía de un lado al otro, se podía derramar. Si aún se chocaban una con la otra, podían quebrantarse o partirse. ¿Y de qué servía entonces si ella había llenado aquella vasija y aquella vasija se había quebrado y estaba botando poco a poco ese aceite? ¿De qué podría servir? Gloria a Dios. Debemos cuidar esa unción que Dios ha depositado en nuestras vidas. Debemos cada día esforzarnos porque esa unción permanezca fresca, porque ese aceite permanezca fresco, no rancio, no dañado, no con mal olor, porque cuán contaminado es aquellos aceites cuando cogen un olor no grato. ¿Será que uno se lo echa encima o lo utiliza ese aceite dañado, recibiendo sobre un aceite viejo, recibiendo sobre un aceite viejo, recibiendo sobre un aceite viejo? Y muchas veces el Señor tiene que limpiar esa vasija, darle una limpieza de adentro hacia afuera, porque ¿de qué sirve limpiar esa vasija por fuera nada más? Y por dentro, antes de llenarla, tiene cucaracha, tiene hormiga y tiene de cuantos insectos hay. ¿De qué sirve? Entonces por fuera está hermosa, pero por dentro dañada, hueca, vacía. Así muchas veces se encuentran muchas vasijas, vacías, sucias, llenas de arena, de polvo, de telaraña y de muchas cosas más. Pero de ese aceite nos da el todo en nuestras vidas. Ese aceite nos da la motivación de buscar de la presencia de Dios, a buscar esa unción cada día más. Ese aceite nos insta a estar allí en comunión con papá. Que cuando vamos a hacer algo, no lo hagas. No lo hagas porque tú eres diferente. No lo hagas porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. No lo hagas. Y nos detiene muchas veces a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque ¿cómo está esta vasija? El aceite ha cesado. Como el aceite ha cesado, yo no quiero ir para la oración otra vez. Otra vez dijeron esta semana, ¿no? Ya nos descansamos una semana, porque el aceite ha cesado. Otra vez ayuno. Si ya ayunamos ayer, porque tengo que ayunar hoy. Si ya lloré esta mañana, ya yo no voy a orar más, porque ya lloré y me llené en el servicio, ya no más, porque ya está el aceite. Hay una escasez y hay unas alertas. Cuando está escaseando el aceite, hay alertas. Así que debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque voy a leer la palabra del Señor, pero resulta de que empiezo a leer el versículo, pero me da sueño. Empiezo a deleitarme
en medio de las madrugadas, en la presencia del Señor, pero como el aceite está escaseando, me duermo. Amén, Señor. Amén. No oramos. Porque como el aceite está escaseando, ya me molesta y me fastidia estar horas y horas leyendo la palabra del Señor. Estar escuchando una oración. Pero eso sí, el teléfono no me da sueño. La televisión no me da sueño. Pero sí tengo tiempo para la televisión y sí tengo tiempo para el teléfono. Pues déjame decirte, mi hermano, que el Señor en esta mañana está hablando en nuestras vidas. No hay algo primordial y es la presencia de Dios Todopoderoso en tu vida y en mi vida. Y que necesitamos urgentemente buscar ese aceite. Necesitamos urgentemente. Recuerden, la venida del Señor está cerca. Está más cerca que nunca. Porque años atrás no acontecía todo esto que estamos viendo hoy en día. Cuánta persecución por el pueblo de Dios. Cuánto sufre el pueblo del Señor en aquellos lugares donde lo están persiguiendo. Donde por predicar la palabra del Señor los están matando. Están acabando con sus vidas. Sufre el pueblo del Señor. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Tú y yo en qué nos estamos deleitando? ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo por recuperar ese aceite fresco? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que lo estamos buscando como el Señor quiere? ¿Será que le estamos dedicando el tiempo que Él quiere? Pero día a día le pertenece un diezmo al Señor. Y es que el día tiene 24 horas. ¿Qué le estamos ofrendando al Señor de ese tiempo? Muchas veces la excusa trabajamos, sí. Pero es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Debemos diariamente ofrendarle el tiempo al Señor. El tiempo estipulado. Y de las 24 horas son 2 horas con 40 mi ofrenda que tú y yo debemos darle al Señor. Y eso no quiere decir que 2 horas con 40 minutos tengo que estar arrodillada. No. Pero tú puedes dividir ese tiempo en lectura, en oración y aún en adoración. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Saben que por el amor y la misericordia del Señor? Porque su grande amor nos lo demuestra cada día. Pero un día cesará ese amor. Así como el Señor es amor y nos llama, o llama a aquellas personas con lazo de amor. Ven que te estoy llamando. Sabes que llega un tiempo que ya dice, no lo voy a hacer así. Porque es que te estoy llamando de buenas maneras y no me entiendes. Y sucede como nosotros los padres, cuando estamos llamando a nuestros hijos. Ven acá. Te necesito acá, por favor, ven. Y él, un momentico, ya va, un ratico, ya voy, ya va. Espérate. Así somos nosotros con el Señor. El Señor está, ven acá. Ven que necesito hablar contigo. Así sucede con el Señor y nuestras vidas. Él nos está llamando con lazos de amor. Pero le decimos, ya va, que estoy ocupado. Ya va, espérate un momentico. Espérate. Tú eres paciente, espérate. Pero ¿qué dice el Señor? Me cansé de esperarte. No puedo así. Como no me entiendes de esta manera, pues voy a usar la vara. Cuando empieza a darnos con la vara, ay Dios mío, ay me duele, ay ¿por qué a mí? Ay, y empieza el ay de nuestra parte, porque ni siquiera de parte del Señor. Y eso que no nos está dando duro, empieza con calma el Señor a darnos esos varicazos. Pero aunque sea con calma, tú y yo lo sentimos tan fuerte, porque no estamos acostumbrados. ¿Qué estamos haciendo con ese ser? Le estamos dando el uso que el Señor quiere que nosotros le demos. Aquel uso de predicar la palabra del Señor. ¡Aleluya! Aquel uso de que a diario Dios nos permite encontrarnos con personas. Allí es donde tenemos que sembrar la palabra del Señor. Allí tenemos que estar constantemente en esa intimidad para que ese aceite no cese en nuestra vida. Y poder dar de lo que tú y yo tenemos, así como lo hizo
Lo hicieron en particular estas dos viudas. Ellas dieron de algo que tenían. Ellas no dieron algo que no tenían. Aunque una tenía escaso, la otra tenía un poquito más. Pero ellas dieron de lo que tuvieron. Y al final el Señor les multiplicó. Al final, ellas vieron la bendición de Dios. Ellas vieron el proveedor de proveedores. Ellas vieron cómo el Señor se manifestó, de qué manera. ¿Sabes? Y ellas no cesaron en ese aceite. A pesar de que esas vasijas, ellas tuvieron que hacer un alto, ese aceite no cesó en sus vidas. Ese aceite no escaseó más en sus vidas. Y aún ellas le transmitían ese aceite a aquellas personas que la rodeaban. Así debemos hacer tú y yo. Debemos compartir ese aceite que hay en ti y hay en mí. Pero que sea un aceite fresco, que sea un aceite puro. Aquel aceite de oliva lo sacan de aquel olivo, empiezan a machacarlo. Y es un proceso que cuando lo hacen así, sale virgen. Pero llega un momento entre aquel proceso que empiezan a meterle químicos y ya corrompen aquel aceite virgen. Tú y yo debemos tener ese aceite puro, virgen, santo. Aquel aceite, aquella esencia que brota del Padre. Aquella esencia que brota de Jesús de Nazaret. Aquella esencia que brota del Espíritu Santo de Dios. Llénate más y más de ese aceite. Que cuando vengan las adversidades, tu aceite no cese, tu aceite no mengue. Que en medio de la escasez, en medio que no tengo una economía estable, no tengo un empleo estable, ese aceite no cese. Recuerda que el proveedor tuyo y el proveedor mío es Jehová de los ejércitos, el hacedor y el creador. No es el hombre, es Jehová Dios.